Actividad 6. Alteraciones de la cognición y la conciencia. Presentado por Maureen Michelle Cortés Hernández, Liliana Patricia Góez Flores, Brenda Rosa Carrascal Cárdenas. Contenido. ¿A qué se le denomina inconsciente cognitivo? ¿Qué es la negligencia atencional y qué tipos existen? ¿Qué es el aprendizaje inconsciente y qué evidencia hay a su favor? ¿Qué es la memoria inconsciente y qué evidencia hay a su favor? Describa dos posibles disuasiones presentes en un síndrome neuropsicológico de los que afecta la percepción o la atención. ¿A qué se le denomina inconsciente cognitivo? Con inconsciente cognitivo nos referimos a esa parte del funcionamiento mental que es inconsciente, no porque fue eliminado, sino porque nunca se ha conocido y entonces no podrá ser nunca recordado. ¿Qué es la negligencia atencional y qué tipos existen? Hace referencia a no poder procesar información proveniente de ubicaciones a uno de los lados del cuerpo, es decir, a la incapacidad de una persona de advertir de forma consciente aquellos elementos que están ubicados a uno de los lados de un eje virtual que atraviesa la cabeza por la mitad desde la frente hasta la nuca. Tipos de negligencia. Negligencia atencional o sensorial. Este tipo de negligencia hace referencia a un déficit de conciencia de los estímulos situados en el lado contrario de la ubicación de la lesión. Negligencia espacial. Los pacientes que sufren de este tipo de negligencia olvidan completar la parte correspondiente de una tarea relacionada con el lado opuesto a donde se produjo la lesión. Negligencia personal. El paciente no reconoce que sus extremidades ubicadas en el lado opuesto a la lesión le pertenezcan. Negligencia intencional o motora. El paciente no responde a estímulos, aunque es consciente de ellos y que no tiene problemas motores en la parte del cuerpo afectada. ¿Qué es el aprendizaje inconsciente y qué evidencia hay a su favor? El aprendizaje inconsciente es el que se adquiere a través de la experiencia. Podemos determinar que son la consecuencia de los hábitos y conductas involuntarias que repetimos a lo largo de nuestras vidas. Por ejemplo, aprender a caminar, hablar, relacionarse, ser amables, graciosos o de personalidad tímida, etc., provocando que a veces no seamos conscientes de los aprendizajes adquiridos, incluso desde un tiempo de haberlos aprendido. Se puede decir que es básicamente lo que marca el paso de nuestras vidas, abarcando desde el 90% de nuestros procesos mentales, generando grandes impactos en nuestra actitud. Aprendizaje consciente. Responde a una manera metódica y consciente de aprendizaje. Es el conocimiento que nosotros queremos recibir, ya sea mediante estudios, libros, computadoras y otros decidiendo aprender. Por ejemplo, cómo operar en los mercados bursátiles, artes, técnicas de nadar, etc. Mientras el aprendizaje inconsciente afecta en mayor medida a nuestra actitud. El aprendizaje consciente está ligado a nuestras actitudes. Hay que tener en cuenta que el ser humano, como el resto de los organismos conocidos, no pueden responder a todos los estímulos que le llegan del medio. Además, cuando las situaciones a las que se enfrenta son nuevas, como no posee una respuesta seleccionada, tiene que definir esta por primera vez y ha de hacerlo paso a paso, lo que supone que casi todo el sistema está preparado por si es requerido en un momento dado. El gasto de energía en estas situaciones es muy elevado porque la coordinación ha de ser muy exquisita, ya que cualquier error, aparte de poder resultar irreversible, supone un despilfarro energético considerable. ¿Qué es la memoria inconsciente y qué evidencia hay a su favor? Diferentes investigaciones habían llegado a la conclusión de que la memoria involuntaria o implícita, aquella de la que no tenemos un conocimiento consciente y que se activa ante estímulos repetidos, permanecía invariable con el paso del tiempo. En el lenguaje corriente, el término inconsciente se utiliza como adjetivo para calificar un estado o disposición mental
que presenta aquel sujeto que desarrolla inadvertiblemente su comportamiento, es decir, sin darse cuenta y que en general no depende de su voluntad en realizarlo. Este último se manifiesta en el uso posterior que de esa información se hace para determinadas tareas, sin conciencia evidentemente de estar recuperando información alguna. Si la recuperación de la información se hiciera intencionalmente y con conciencia de así estarlo haciendo, hablaríamos de memoria explícita. Síndrome de trastorno de déficit de atención por hiperactividad. El trastorno de déficit de atención por hiperactividad está considerado como un trastorno neurológico que se diagnostica especialmente en la infancia, aunque también hay casos de los diagnósticos en la adolescencia y algunos que se pueden llegar a dar incluso en la edad adulta. Los niños que sufren de esta problemática tienen dificultades para prestar atención, se distraen con poca facilidad y poseen una capacidad muy baja de concentración, por lo que dejan las tareas a media con gran dificultad para finalizarlas. Déficit de atención. También presentan una gran inquietud motora y exceso de energía, por lo que están moviéndose y yendo de un sitio para otro constantemente. Hiperactividad. Síndrome de Valen. Las personas que padecen de este síndrome no son capaces de localizar estímulos visuales, tienen problemas en la percepción de la profundidad y en la capacidad de cambiar la dirección de la mirada cuando aparece un estímulo nuevo.